Hola, soy Sofía. El día que enterré a mi hijo de 9 años, mi familia estaba celebrando el cumpleaños de mi hermano con champaña en su mansión de Coral Gables. Mientras yo me aferraba a un puñado de tierra fría, mi madre me envió un mensaje de texto preguntando cómo podíamos disolver el fideicomiso de Mateo lo antes posible. Para ellos, la muerte de mi hijo no era una tragedia, era una oportunidad de negocio. ¿Alguna vez has sentido que tu dolor más profundo era una simple molestia para las personas que se supone que debían amarte? Antes de contarte lo que respondí a ese mensaje, que cambió todo entre nosotros para siempre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una madre con el corazón roto decide que ya ha tenido suficiente. El conflicto principal, la herida que nunca había cicatrizado, explotó ese día en el cementerio. Estaba de pie frente a la pequeña tumba, rodeada solo por un par de amigas leales, sintiendo el vacío que había dejado Mateo, un silencio que pesaba más que cualquier sonido. Mis padres, Isabel y Ricardo, y mi hermano mayor, Javier, no estaban allí. Su ausencia era un grito, una declaración final de lo que mi hijo y yo siempre habíamos significado para ellos, una mancha en su impecable reputación, una obligación financiera que finalmente había llegado a su fin. Apreté en mi mano un pequeño cochecito de madera, el último juguete que Mateo había sostenido. Era lo único real en un mundo que se había vuelto una pesadilla de hipocresía y crueldad, un mundo donde el luto era eclipsado por la codicia. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. El nombre de mi madre, Isabel, apareció en la pantalla. El primer mensaje era corto y brutal. Deja de hacerte la víctima. Es urgente. Sentí como si el aire se congelara en mis pulmones. ¿La víctima? Estaba enterrando a mi único hijo. Antes de que pudiera procesar el golpe, llegó un segundo mensaje, aún más cruel en su pragmatismo. ¿Ya consultaste con el abogado sobre los procedimientos para disolver el fideicomiso de Mateo? Javier y tu padre necesitan saber los plazos. Leí las palabras una y otra vez, incapaz de creer que alguien, y mucho menos mi propia madre, pudiera ser tan desalmado. El dinero. Incluso en ese momento, lo único que les importaba era el maldito dinero. Los $750,000 que mi abuelo había dejado para el futuro de Mateo. Mientras el sacerdote decía las últimas palabras, mi mente se transportó al otro lado de la ciudad, a la lujosa mansión de mis padres en Coral Gables. Podía casi oír la música, el tintineo de las copas de cristal, las risas forzadas de los invitados que admiraban la opulencia que mi familia exhibía con tanto orgullo. Imaginé a Javier, el hijo pródigo, abriendo regalos caros mientras yo me ahogaba en un dolor que ellos ni siquiera se molestaban en reconocer. La escena era tan vívida y grotesca que sentí náuseas. Ellos celebraban la vida mientras yo despedía la única que me importaba. Ese contraste no era solo una coincidencia desafortunada, era el resumen perfecto de nuestra relación. Mi tragedia personal era simplemente el telón de fondo de su fiesta interminable. Apreté con más fuerza el cochecito de madera. Sus bordes gastados se clavaban en mi palma. Un recuerdo fugaz me atravesó como un rayo de luz en la oscuridad. Vi a Mateo, con sus 5 años, empujando ese mismo cochecito por el suelo del apartamento, haciendo ruidos de motor con la boca. Y detrás de él, la imagen de mi abuelo, el único en esa familia que nos miraba con verdadero afecto. Fue él quien estableció el fideicomiso, diciéndome en voz baja, «Esto es para que Mateo nunca dependa de la buena voluntad de otros, Sofía. Es para asegurar su bienestar». Él entendía la frialdad de sus propios hijos. Su gesto no había sido una transacción, sino un acto de amor, un escudo que mi familia ahora estaba desesperada por desmantelar para su propio beneficio. Esa frialdad no era nueva. Desde que me quedé embarazada a los 17 años, me convertí en el secreto vergonzoso de la familia. Mis padres, Isabel y Ricardo, orquestaron una narrativa de apoyo financiero para mantener las apariencias, pero a puerta cerrada, el desprecio era palpable. El dinero era su herramienta para controlarme y mantenernos a distancia. Cada pago,
cada gasto cubierto por el fideicomiso de mi abuelo. Venía acompañado de un recordatorio sutil o directo de la carga que representábamos. Mateo creció sintiendo esa tensión, preguntándome por qué sus abuelos nunca lo abrazaban, por qué sus visitas eran tan cortas y formales. Para ellos, él no era su nieto, era una inversión que no había dado los frutos esperados, una partida en su presupuesto que por fin podían cerrar. El viaje de regreso a mi modesto apartamento en Kendall fue un borrón de calles y semáforos. El silencio en el coche era un monstruo, un vacío donde antes resonaba la risa de Mateo, sus preguntas interminables sobre dinosaurios y estrellas. Conducía en piloto automático, con la mente fija en los mensajes de mi madre. La rabia, una emoción que el dolor había mantenido a raya, comenzó a hervir lentamente dentro de mí. No era una furia explosiva, sino una llama fría y decidida. El cochecito de madera seguía en mi mano, un ancla en medio de la tormenta. Por primera vez en muchos años, no me sentía como una víctima indefensa. Me sentía como una madre a la que le habían declarado la guerra justo encima de la tumba de su hijo. Y yo no iba a perder. Al llegar a casa, la puerta del cuarto de Mateo estaba entreabierta, tal y como la había dejado esa mañana. Entrar allí era como entrar en un santuario congelado en el tiempo. Sus dibujos pegados en la pared, su pequeña colección de rocas en el estante, el olor de su ropa aún flotando en el aire. Cada objeto era un testimonio de una vida vibrante, llena de amor y sueños. Me senté en el borde de su cama y miré una foto suya en la mesita de noche, sonriendo con esa alegría pura que solo los niños poseen. La codicia de mi familia se sentía como una profanación, un intento de borrar no solo su futuro, sino también su memoria. Querían reducir su existencia a un número en una cuenta bancaria, y yo no podía permitirlo. Fue en ese momento, rodeada por el eco de la vida de mi hijo, que la tristeza se transformó en un propósito inquebrantable. Me levanté y fui a mi armario. Saqué una vieja caja de metal donde guardaba los documentos importantes. Allí estaban los papeles del fideicomiso. Recordé vagamente una cláusula que mi abuelo había insistido en incluir, algo que el abogado de la familia había descartado como sentimentalismo. Hablaba de que los fondos debían servir para el bienestar de las futuras generaciones de la familia. Mis padres y mi hermano lo interpretaron como que el dinero debía volver a ellos. La rama exitosa. Pero yo, sentada en el suelo del cuarto de mi hijo, lo entendí de una manera completamente diferente. Mi hijo ya no estaba, pero su legado apenas comenzaba. Con los papeles del fideicomiso esparcidos en el suelo de la habitación de Mateo, mis dedos trazaron la firma de mi abuelo. Sentí el peso de su intención en cada letra. La cláusula era clara, aunque redactada en un lenguaje legal que siempre me había intimidado. Para el bienestar de las futuras generaciones de la familia. Mis padres lo leían como un sinónimo de «para nosotros», pero yo, sentada entre los juguetes de mi hijo, escuchaba la voz de mi abuelo en mi cabeza. Él no estaba hablando de linaje ni de cuentas bancarias. Estaba hablando de esperanza, de bondad, de un futuro que no estuviera manchado por la codicia que tanto despreciaba en sus propios hijos. Por primera vez, entendí que no me había dejado solo dinero. Me había dejado un arma, una herramienta para defender la memoria de Mateo. Mi teléfono volvió a sonar, rompiendo el silencio sagrado del cuarto. Esta vez era mi padre, Ricardo. Su nombre en la pantalla no me provocó la misma ira que el de mi madre, sino una tristeza profunda y agotadora. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Su mensaje, como siempre, fue una obra maestra de manipulación pasiva. Sofía, hija, tu madre está preocupada. Estamos todos muy afectados por lo de Mateo. Y lo último que queremos es añadir más estrés con estos asuntos financieros. Solo queremos resolverlo todo para que puedas empezar a sanar. Llámanos, por favor. Somos una familia. ¿Una familia? La palabra sonó hueca. Un insulto a todo lo que yo estaba sintiendo. Él no llamaba para consolarme. Llamaba para asegurarse de que la máquina de dinero siguiera funcionando sin problemas. Borré el mensaje sin escucharlo por segunda vez.
Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle tranquila de Kendall. Los niños del vecindario jugaban en sus patios, sus risas flotando en el aire de la tarde. Cada sonido era una puñalada. Me apoyé en el cristal, sintiendo su frialdad contra mi frente. Mi padre hablaba de sanar, como si fuera un trámite, un formulario que debía llenar. No entendían que mi herida no era una cuestión de dinero o de tiempo. Mi herida tenía la forma exacta de mi hijo, y ahora era un agujero permanente en mi alma. Su insistencia en el fideicomiso no era para ayudarme a sanar, era para asegurarse de que mi dolor no interfiriera con sus planes, para que mi tragedia no les costara ni un centavo más. A la mañana siguiente, la agresión se volvió más directa. Un mensajero tocó a mi puerta con un sobre grande y rígido, de un prestigioso bufete de abogados de Brickell. Dentro, un fajo de documentos legales y una nota adhesiva amarilla con la caligrafía apresurada y arrogante de mi hermano Javier. Sophie, firma donde están las pestañas. El abogado dice que es un procedimiento estándar. Hagamos esto rápido para poder cerrar este capítulo. Te llamo luego. Cerrar este capítulo. Como si la vida de Mateo fuera un mal libro que estuvieran ansiosos por devolver a la estantería. La frialdad de sus palabras, la absoluta falta de empatía, me dejó sin aliento. Me trataban no como una hermana de luto, sino como un obstáculo administrativo. Puse los documentos sobre la mesa de la cocina, junto a un tazón de fruta que no había tocado en días. El olor de los papeles, una mezcla de tinta y burocracia, llenó mi pequeño apartamento. Me senté y los miré fijamente. Eran páginas y páginas de jerga legal, diseñadas para intimidar, para hacer que una persona como yo se sintiera pequeña e incompetente. Pero entre las cláusulas y los subpárrafos, solo veía una cosa, un intento de borrar a mi hijo. Cogí el cochecito de madera, que había dejado sobre la encimera, y lo coloqué encima de la pila de papeles. El pequeño objeto, gastado por las manos de Mateo, parecía un David diminuto frente a un Goliat de papeleo legal. Era un recordatorio tangible de por quién estaba luchando. Decidí que no iba a firmar nada sin entenderlo. Busqué el nombre del abogado, un tal señor Morales, y marqué el número del bufete. Su asistente me puso en espera durante casi 10 minutos, un pequeño juego de poder para recordarme mi lugar. Cuando finalmente me atendió, su voz era condescendiente, untuosa. Señorita Sofía, sus padres me han puesto al corriente. Le aseguro que este es el procedimiento más eficiente. El fideicomiso fue creado para el bienestar del niño y, lamentablemente, al ya no estar él, los activos deben volver al patrimonio familiar. Es muy sencillo. Me habló como si yo fuera una niña tonta e incapaz de comprender asuntos de adultos. Cada palabra estaba diseñada para que me sintiera indefensa y dependiente de su experta guía. Colgué el teléfono con una sensación de náuseas. La voz del abogado se mezcló con un recuerdo vívido de mi abuelo. Estábamos en el patio trasero de su casa, años atrás. Mateo, de apenas 4 años, corría por el césped. Mi abuelo me había puesto una mano en el hombro y me había dicho, con su voz suave pero firme, «Nunca dejes que te convenzan de que vales menos, Sofía. Especialmente mi hija y mi yerno. Ellos entienden el mundo a través de cifras, pero tú y este niño, ustedes entienden el mundo a través del corazón. Esa es tu verdadera fuerza. No la olvides nunca». Sus palabras, que en su momento me parecieron un simple consuelo, ahora se sentían como una profecía, una instrucción directa desde el pasado. La guerra de mi familia no se limitó a la presión legal. Unos días después, recibí una llamada de una tía lejana que vivía en Orlando. Su tono era de falsa preocupación. «Sofía, querida, hablé con tu madre. Me dijo que no lo estás llevando nada bien, que te estás aislando y tomando decisiones extrañas sobre los asuntos de Mateo. Todos estamos preocupados por ti». Me quedé helada. Estaban envenenando el pozo, pintándome como una madre inestable y afligida que no estaba en su sano juicio, preparando el terreno para invalidar cualquier decisión que yo tomara. La humillación fue profunda. No solo me habían abandonado en mi duelo,
Ahora estaban usando mi dolor como un arma en mi contra, manchando mi nombre dentro de nuestra propia familia. Pero su estrategia tuvo el efecto contrario. En lugar de sentirme acorralada, sentí una extraña oleada de claridad. El pánico que había sentido comenzó a disiparse, reemplazado por una calma gélida. Si yo fuera tan insignificante como siempre me habían hecho sentir, no se estarían esforzando tanto. No necesitarían abogados caros, ni mensajeros urgentes, ni una campaña de desprestigio familiar. Su miedo era la prueba de mi poder. Se dieron cuenta, antes que yo, de que el fideicomiso de Mateo me había dado algo que nunca antes había tenido en mi relación con ellos, una pizca de influencia, y estaban aterrorizados de lo que yo pudiera hacer con ella. La dinámica había cambiado para siempre. Con esta nueva determinación, volví a la vieja caja de metal. Esta vez, no buscaba solo los documentos del fideicomiso. Rebusqué más a fondo, entre certificados antiguos y fotografías descoloridas. Y allí, en un sobre amarillento metido detrás de la partida de nacimiento de Mateo, la encontré. Era una carta, escrita con la inconfundible letra elegante y ligeramente temblorosa de mi abuelo. Estaba dirigida a mí. No la abrí de inmediato. Sostuve el sobre en mis manos, sintiendo el papel frágil, casi como una reliquia. Sabía, con una certeza que me recorrió todo el cuerpo, que lo que había dentro era la pieza final del rompecabezas, la voz que necesitaba para hablar por Mateo cuando la mía no fuera suficiente. Tomé mi teléfono, ignorando las llamadas perdidas de mi padre y mi hermano. Abrí el hilo de mensajes con mi madre, deteniéndome en sus crueles palabras del día del funeral. Con los dedos firmes, escribí una respuesta por primera vez. No fue una súplica, ni una explicación, ni un insulto. Fue una orden. Dile al señor Morales que programe la reunión. Estaré allí. Tenemos mucho de qué hablar. Presioné enviar y apagué el teléfono. La batalla ya no se libraría en mi apartamento, en el santuario de mi hijo. Se libraría en su territorio, en una sala de juntas de cristal en Brickell. Y por primera vez, no iba a ir como una víctima. Iba a ir como la madre de Mateo. El silencio que siguió a mi mensaje fue más elocuente que cualquier respuesta. Durante horas, mi teléfono permaneció oscuro y mudo, una tregua tensa antes de la batalla. Aproveché esa calma para hacer lo que había estado posponiendo. Con manos temblorosas, abrí el sobre amarillento de mi abuelo. La carta no era larga, apenas una página, pero cada palabra pesaba una tonelada. No era un documento legal, sino una confesión. Hablaba de su profunda decepción con la obsesión de sus hijos por el estatus y el dinero, de cómo habían perdido de vista lo que realmente importaba. Y luego, escribió sobre Mateo. Lo llamó la segunda oportunidad de esta familia, una semilla de bondad en un jardín de espinas. Me pedía que lo protegiera, no solo con el dinero, sino de la frialdad que él mismo no había sabido corregir en sus propios hijos. No me daba instrucciones, me daba permiso para ser la guardiana de su verdadero legado. Al día siguiente, mi madre finalmente llamó. Su voz era un témpano de hielo, despojada de cualquier falsa simpatía. ¿Qué crees que estás haciendo, Sofía? ¿Quieres montar un espectáculo? No le respondí. Simplemente escuché su monólogo furioso sobre la ingratitud, sobre cómo estaba complicando un proceso ya de por sí doloroso para todos. La ironía casi me hizo reír. Doloroso para ellos. Su único dolor era la demora en cobrar su cheque. Cuando terminó su diatriba, le dije con una calma que la sorprendió. La reunión está programada para el viernes a las 10 en la oficina del señor Morales. Espero que sean puntuales. Y colgué. Sentí un pequeño temblor en mis manos, pero no era de miedo. Era de poder. Por primera vez en mi vida, yo había puesto fin a la conversación. Los días que precedieron a la reunión fueron una extraña mezcla de duelo y preparación. Cada vez que la ola de dolor por Mateo amenazaba con ahogarme, leía de nuevo la carta de mi abuelo. Su voz en el papel se convirtió en mi ancla. Me di cuenta de que mi lucha no era contra mi familia, sino por la memoria de mi hijo. No se trataba de venganza, se trataba de justicia.
de asegurarme de que el nombre de Mateo no fuera recordado como un número en una cuenta bancaria que ellos saquearon, sino como la luz que fue. Empecé a investigar en línea, buscando organizaciones, fundaciones y formas en que un legado pudiera florecer y ayudar a otros. La idea, al principio vaga y nebulosa, comenzó a tomar una forma clara y sólida en mi mente. Un propósito que me sacaba de la cama cada mañana. El viernes por la mañana, elegí mi ropa con el cuidado de un soldado preparándose para la batalla. No usé el vestido negro de luto que había llevado al funeral. En su lugar, elegí un sencillo pantalón de vestir y una blusa de color marfil. Quería parecer serena, competente, no una hija rota a la que pudieran manipular. Antes de salir, entré en el cuarto de Mateo. Cogí el pequeño cochecito de madera de su mesita de noche y lo metí en mi bolso. Junto a él, coloqué la carta de mi abuelo, doblada cuidadosamente dentro de su sobre original. Eran mis únicas armas, un símbolo de amor puro y un testamento de la verdad. Al mirarme por última vez en el espejo, no vi a la joven asustada que mi familia siempre había visto. Vi a la madre de Mateo. Y eso era suficiente. Conducir hasta Brickell fue como cruzar a otro mundo. Dejé atrás las calles tranquilas y familiares de Kendall para adentrarme en el corazón financiero de Miami. Una jungla de rascacielos de cristal y acero que reflejaban un sol implacable. Cada edificio parecía un monumento a la ambición y al poder. El mismo lenguaje que mi familia hablaba con fluidez. Por un momento, mientras buscaba estacionamiento en un garaje subterráneo y costoso, sentí una punzada de la vieja intimidación. ¿Quién era yo, con mi modesto coche y mi corazón roto, para desafiarlos en su propio terreno? Pero entonces, mis dedos rozaron el cochecito de madera en mi bolso, y el recuerdo de la sonrisa de Mateo me devolvió la fuerza. No estaba allí por mí, estaba allí por él. La oficina del bufete de abogados ocupaba todo el piso 40 de uno de esos imponentes edificios. El ambiente era de un lujo frío y calculado. Mármol blanco, muebles de diseño minimalista y un silencio pesado, solo roto por el suave tecleo de una recepcionista con una sonrisa tan pulida como falsa. Me anunció con una voz neutra y me pidió que esperara en una pequeña sala de estar con paredes de cristal que daba al pasillo principal. Desde allí, podía ver la puerta de la sala de conferencias donde, supuse, mi familia ya me esperaba. El lugar estaba diseñado para hacerte sentir pequeño, insignificante, una simple pieza en un juego mucho más grande y costoso. Mientras esperaba, con el pulso acelerado, la puerta de la sala de conferencias se abrió ligeramente. La voz de mi hermano Javier, arrogante y resonante, se filtró por el pasillo. No estaba hablando con mis padres. Su tono era confidencial, dirigido al abogado. Así que, con mi parte, finalmente podré dar el enganche para el yate. Y Ricardo quiere mejorar el auto. Honestamente, Morales, es un alivio cerrar este capítulo. Toda esta situación con Sofía y el niño ha sido un lastre durante años. Su drama es agotador. Me quedé paralizada en mi asiento, con el aire atrapado en mis pulmones. No era solo codicia, era desprecio. Mi hijo, mi dolor, mi vida entera, reducidos a un lastre y un drama que se interponían entre ellos y sus lujos. Cualquier vestigio de duda o nerviosismo que pudiera haber tenido se evaporó en ese instante, reemplazado por una furia tan fría y afilada como un fragmento de hielo. La humillación ya no me dolía, me fortalecía. La conversación que había escuchado por casualidad no fue un accidente, fue un regalo. Me habían mostrado sus verdaderas cartas antes de que comenzara el juego. Ya no tenía que imaginar sus motivaciones. Las había escuchado con mis propios oídos. Eran exactamente tan superficiales, tan crueles y tan egoístas como siempre había sospechado. El yate de mi hermano, el nuevo auto de mi padre. Esos eran los monumentos que querían construir sobre la tumba de mi hijo, y yo estaba a punto de demolerlos. La recepcionista apareció en la puerta con su sonrisa ensayada. «Señorita Sofía, ya pueden recibirla». Me levanté, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, listo para la acción.
Caminé por el corto pasillo con una determinación que nunca antes había sentido. Al entrar en la sala de conferencias, la escena era exactamente como la había imaginado. Mis padres, Isabel y Ricardo, y mi hermano Javier, sentados en un lado de una larga mesa de caoba pulida. Estaban vestidos con ropa de diseñador, luciendo impacientes y ligeramente molestos por mi tardanza. El abogado, el señor Morales, estaba en la cabecera, con una pila de documentos perfectamente alineados frente a él. Me senté en la silla vacía frente a ellos, el único asiento en el lado opuesto de la mesa. El espacio entre nosotros se sentía como un abismo. Nadie dijo, «Hola». Mi madre me lanzó una mirada de advertencia, mi padre evitó mis ojos, y Javier consultó su reloj Rolex con un suspiro exagerado. El señor Morales carraspeó, rompiendo el silencio tenso. «Bien, gracias por venir, Sofía. Como le expliqué a sus padres, este es un procedimiento bastante estándar. Solo necesitamos su firma para autorizar la disolución del fideicomiso y transferir los activos al patrimonio familiar principal. He marcado los lugares donde debe firmar». Con un gesto suave, deslizó la gruesa pila de papeles sobre la mesa hacia mí. Mis ojos se posaron en la línea de puntos al final de la primera página, esperando mi firma. Sentí las miradas de los 4 hombres y mujeres en la habitación clavadas en mí, esperando mi sumisión. Lentamente, metí la mano en mi bolso. Javier sonrió con suficiencia, probablemente pensando que estaba sacando un bolígrafo. En cambio, saqué el pequeño cochecito de madera de Mateo. Lo sostuve en mi palma por un segundo, sintiendo su peso familiar y reconfortante. Luego, con un movimiento deliberado, lo coloqué suavemente sobre los documentos, justo al lado de la línea de la firma. El pequeño juguete de madera se veía diminuto y desafiante sobre el mar de jerga legal. Levanté la vista y los miré a los ojos, uno por uno. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. La reacción fue instantánea y silenciosa. La sonrisa de suficiencia de Javier se congeló en su rostro, transformándose en una mueca de incredulidad. Mi madre, Isabel, que siempre mantenía una compostura de acero, parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar la imagen del humilde juguete de madera, profanando la santidad de sus documentos legales. Mi padre, Ricardo, como de costumbre, desvió la mirada hacia la ventana, incapaz de enfrentar la confrontación directa. El señor Morales, el abogado, se aclaró la garganta, su profesionalismo visiblemente resquebrajado por primera vez. El cochecito de Mateo, pequeño e insignificante, había absorbido todo el poder de la habitación, creando un vacío que sus egos y su dinero no podían llenar. Era un acto de desafío tan inesperado que los dejó momentáneamente sin guión, expuestos en su propia codicia. Javier fue el primero en recuperar la voz, y lo hizo con el desdén que lo caracterizaba. Se rió, un sonido corto y seco que no tenía nada de alegría. ¿Esto es una broma, Sofía? ¿Ya terminaste con el teatro? No tenemos todo el día para tus dramas infantiles. Quita ese pedazo de madera de ahí y firma los papeles de una vez. Sus palabras, diseñadas para humillarme y minimizarme, tuvieron el efecto contrario. Cada insulto era como una inyección de adrenalina. El K-drama infantil del que hablaba era mi duelo, y el pedazo de madera era el último objeto que mi hijo había tocado con amor. En su intento de reafirmar su dominio, solo me demostró lo desconectado que estaba de cualquier sentimiento humano, confirmando que mi decisión era la correcta. Con una calma que no sabía que poseía, levanté la barbilla y lo miré directamente a los ojos. Mi voz salió firme, sin un ápice de temblor. No voy a firmar nada. No grité, no lloré, no supliqué. Fueron 5 palabras simples, pronunciadas en un tono casi conversacional, pero cayeron en la sala con el peso de una sentencia. Vi un destello de pánico en los ojos de mi madre antes de que lo enmascarara con furia. Javier abrió la boca para replicar, pero se quedó sin palabras. Habían venido preparados para una víctima rota, para una hija sumisa a la que podían intimidar fácilmente. No estaban preparados para una negativa rotunda. En ese momento, dejé de ser la pieza que podían mover a su antojo en su tablero de juego.
Me convertí en una jugadora. El señor Morales, recuperando su papel de mediador y ejecutor, intervino con una voz untuosa. Señorita Sofía, quizás no comprende la situación. Este fideicomiso fue establecido para el menor, Mateo. Dado su lamentable fallecimiento, la ley es muy clara. Los activos deben ser reabsorbidos por el patrimonio principal de la familia, que son sus padres. Es un procedimiento puramente administrativo. Su firma es una mera formalidad para agilizar el proceso. Intentaba arrinconarme con la ley, hacerme sentir ignorante y pequeña. Pero yo ya no era la misma persona que había entrado en esa oficina. Su condescendencia ya no me intimidaba. Simplemente alimentaba mi resolución. Hablaba de la ley, pero yo estaba allí para hablar de justicia. Usted habla del procedimiento, señor Morales, pero yo hablo de la intención, respondí, manteniendo mi mirada fija en él, ignorando a mi familia por un momento. Conozco la cláusula que mi abuelo insistió en incluir, la que su bufete probablemente le aconsejó que quitara por ser demasiado sentimental. Habla del bienestar de las futuras generaciones de la familia. Y mis padres y mi hermano, dije, girando mi cabeza para mirarlos directamente, no son el futuro de esta familia. Son el pasado. Un pasado de egoísmo y codicia que mi abuelo detestaba y que yo no permitiré que manche la memoria de mi hijo. La palabra codicia flotó en el aire. Una acusación directa que nadie se había atrevido a pronunciar en voz alta antes. Fue mi madre, Isabel, quien explotó. Su rostro se contrajo en una máscara de indignación. ¿Cómo te atreves? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Después de años de mantenerte a ti y a ese error? Te hemos dado un techo, comida, dinero. Y así es como nos pagas, montando un circo y llamándonos codiciosos. Tu abuelo se avergonzaría de ti, de tu ingratitud, de tu falta de respeto. Estás dejando que el dolor te vuelva loca, Sofía. Estás destruyendo a esta familia. Su ataque era un torrente de manipulación, una mezcla perfecta de victimismo y acusación, la misma táctica que había usado para controlarme toda mi vida. Pero sus palabras ya no tenían poder. La familia que ella decía que yo estaba destruyendo ya estaba rota, y ella era la arquitecta de esa ruina. Una extraña serenidad me invadió mientras ella hablaba. Dejé que terminara su diatriba, que vaciara su cargador de balas emocionales. Cuando finalmente se detuvo, con la respiración agitada, la miré con una lástima que la desarmó por completo. Al contrario, mamá, dije suavemente. Creo que el abuelo es el único que entendería exactamente lo que estoy haciendo. Lentamente, volví a meter la mano en mi bolso. Todos los ojos se clavaron en mi gesto. Javier se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, como si esperara que sacara un arma. Mi madre retrocedió ligeramente en su silla. El aire se cargó de una tensión casi eléctrica. Estaban esperando mi siguiente movimiento, y por primera vez, no tenían ni idea de cuál sería. Saqué el sobre amarillento y frágil. La caligrafía de mi abuelo, elegante y familiar, era visible en el frente. El sobre en sí era un anacronismo en esa sala de juntas de vidrio y cromo, un pedazo de un mundo más cálido y sincero. No lo abrí, simplemente lo coloqué sobre la mesa, justo al lado del cochecito de madera. Los dos objetos juntos formaban un pequeño altar en medio del campo de batalla, el amor de un niño y la sabiduría de un anciano, dos fuerzas que el dinero de mi familia no podía comprar ni comprender. Dejé que el silencio hiciera su trabajo de nuevo, permitiendo que la presencia de la carta plantara una semilla de duda en la mente del abogado y de terror en la de mis padres. Mi abuelo me dejó más que dinero. Isabel, dije, usando su primer nombre por primera vez en años, marcando una distancia definitiva. Me dejó una responsabilidad, y esa responsabilidad no es financiar el nuevo yate de Javier o el coche de papá. Mi voz no vaciló. El fideicomiso de Mateo no será disuelto. Se transformará. Voy a usar cada centavo de esos $750,000 para crear la Fundación Mateo. Una fundación que ayudará a familias con niños que pasan por lo mismo que mi hijo pasó. Niños cuyas familias sí los aman,
pero que no tienen los recursos que ustedes siempre dieron por sentados y nunca valoraron. Ese es el verdadero bienestar de las futuras generaciones. Ese será el legado de mi hijo. La bomba había caído. La sala quedó sumida en un silencio de conmoción absoluta. Javier me miraba con la boca ligeramente abierta, su arrogancia reemplazada por una incredulidad pura. Mi padre parecía haber encogido en su asiento, pálido como el mármol del vestíbulo. Y mi madre. Su rostro era un lienzo de furia contenida, sus ojos oscuros prometiendo una guerra que yo sabía que estaba por venir. El señor Morales miraba de la carta a mi rostro, y luego a sus clientes, su mente legal trabajando a toda velocidad, recalculando cada variable. Había esperado una firma, una transacción rápida. En cambio, le había entregado una declaración de independencia, una revolución moral. La preparación había terminado. El clímax estaba a punto de comenzar. El señor Morales fue el primero en reaccionar, o al menos en intentarlo. Se aclaró la garganta, un sonido seco en el silencio de ultratumba, y ajustó sus gafas de montura dorada. Señorita Sofía, su propuesta es admirable, en espíritu. Pero la estructura de un fideicomiso no es tan maleable. Su disolución y la reabsorción de los activos es el camino legal predeterminado. Crear una fundación es un proceso completamente diferente, complejo, y que requeriría el consenso de los beneficiarios principales del patrimonio, es decir, sus padres. Su voz era un bálsamo condescendiente, intentando envolver mi revolución en cinta roja burocrática, tratando de hacerme sentir ingenua. Pero sus ojos delataban una nueva incertidumbre. Mi plan no era una rabieta emocional. Tenía un nombre, una estructura, un propósito, y eso lo asustaba. Javier soltó una carcajada, un sonido feo y forzado que resonó contra las paredes de cristal. Se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre su pecho con una arrogancia teatral. ¿La Fundación Mateo? ¿De verdad, Sofía? ¿Ahora vas a jugar a la filántropa con nuestro dinero? Es el truco más patético que has intentado. Papá, mamá, ¿van a permitir esta locura? Está usando al niño para castigarnos, para extorsionarnos. Es repugnante. Se giró hacia el abogado. Morales, haga su trabajo. Dígale que deje de perder nuestro tiempo y que firme. Tenemos cosas más importantes que hacer que escuchar sus delirios de grandeza. Su veneno era predecible, pero lo que no esperaba era la mirada de pánico que se escondía detrás de su ira. Mi locura amenazaba su yate, y eso la hacía muy real para él. No es tu dinero, Javier. Nunca lo fue, respondí, mi voz tan tranquila que lo obligó a inclinarse para escuchar. Era el dinero del abuelo, destinado a asegurar el futuro de Mateo. Y como Mateo ya no tiene un futuro, es mi deber como su madre asegurarme de que su legado sí lo tenga. Miré a mis padres. Ustedes hablan de familia, pero nunca lo fueron para él. Nunca se tomaron el tiempo de conocerlo, de amarlo. Solo vieron un número, una obligación. Ahora quieren borrar esa obligación y cobrar el cheque. Pues no, el nombre de Mateo no será borrado, será honrado. Será la ayuda que ustedes nunca le dieron a nadie. Cada palabra era una verdad que habían ignorado durante años, y ahora se las estaba sirviendo en su propia sala de juntas. «¡Suficiente!», gritó mi madre, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido agudo hizo que todos se sobresaltaran. Sus ojos ardían con una furia helada. «No tienes ningún derecho. Tu abuelo te consentía. Pero nunca hubiera permitido que destruyeras el patrimonio familiar por un capricho sentimental. Estás siendo egoísta y cruel, arrastrando el nombre de tu hijo por el barro para vengarte de nosotros. Somos tus padres. Te lo hemos dado todo». Su voz se quebró al final, no por el dolor, sino por la frustración de haber perdido el control. Estaba acostumbrada a que sus gritos me hicieran retroceder, a que su ira me silenciara. Pero esta vez, sus palabras eran solo ruido, el sonido de un imperio que se desmoronaba. Fue entonces cuando saqué la carta. Mis dedos no temblaron. Deslicé el sobre amarillento fuera de mi bolso y lo coloqué en el centro de la mesa, un objeto frágil y antiguo en un mar de modernidad corporativa.
El abuelo no estaría de acuerdo contigo, mamá. De hecho, él previó este día. Previó esta codicia. Desdoblé la única hoja de papel con cuidado. Un silencio tenso descendió sobre la habitación. El señor Morales se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el documento. Mis padres se quedaron inmóviles, como si la carta fuera una serpiente a punto de atacar. Comencé a leer, mi voz clara y firme, las palabras de mi abuelo llenando el vacío que mi familia había creado. Mi querida Sofía, leí en voz alta, te escribo esto con el corazón apesadumbrado, porque veo en mis propios hijos, Isabel y Ricardo, una sed de estatus que ha secado su capacidad de amar. Han confundido el valor con el precio, el éxito con la acumulación. Dejo este fideicomiso para Mateo no solo para su cuidado, sino como una prueba. Si algo le sucediera, sé que intentarán reclamar este dinero como si fuera suyo, como una victoria más en su juego vacío. No se lo permitas. Usa estos recursos para plantar una semilla de la bondad que ellos olvidaron. Que el nombre de Mateo signifique esperanza, no un activo liquidado. Él es la segunda oportunidad de esta familia, y confío en que tú, mi niña, serás la guardiana de esa promesa. Cuando terminé de leer, el silencio era absoluto. No había nada que pudieran refutar. Era la voz de su propio padre, desde la tumba, condenando su materialismo y validando cada una de mis acciones. Le deslicé la carta al señor Morales. Él la tomó con una solemnidad casi reverencial. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto, su expresión cambiando de escepticismo profesional a una comprensión resignada. Levantó la vista, no hacia mí, sino hacia mis padres. La carta de intención del otorgante, dijo, su voz despojada de toda condescendencia, especialmente una tan explícita como esta, tiene un peso moral y legal considerable. Argumenta de manera muy convincente que la creación de una fundación caritativa se alinea con el propósito original del fideicomiso. Mi madre me miró fijamente. Su rostro pálido, sus labios apretados en una línea fina. Por primera vez en mi vida, no vi ira en sus ojos, ni desprecio. Vi derrota, una derrota total y absoluta. No había más argumentos, no más amenazas, no más manipulaciones que pudieran funcionar. Había sido desenmascarada, no por mí, sino por su propio padre. Su codicia, que siempre había disfrazado de pragmatismo familiar, yacía expuesta sobre la mesa de caoba pulida para que todos la vieran. Era una humillación pública, infligida en el mismo entorno de poder y riqueza que ella tanto veneraba. No había nada que pudiera decir. Se había quedado sin palabras. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, recogí el cochecito de madera de la pila de papeles. Lo sostuve en la palma de mi mano, sintiendo sus contornos familiares, el calor de la memoria de mi hijo. Lo levanté ligeramente, para que todos lo vieran. Esto, dije en voz baja, mi voz cargada con el peso de 9 años de amor y un mes de dolor insoportable. Esto es un legado. Su yate, su coche nuevo, sus fiestas en Coral Gables. Eso es solo ruido. Esto es lo único que importa. Miré a Javier, cuyo rostro había perdido todo color, y a mi padre, que finalmente me miraba a los ojos. Su expresión era de una vergüenza insondable. Les había mostrado el verdadero valor de las cosas, y el contraste los había destrozado. Mi padre, Ricardo, el hombre que siempre había sido una sombra silenciosa detrás de la voluntad de mi madre, hizo algo que nunca había visto. Dejó caer la cabeza entre sus manos y un sollozo seco y ahogado escapó de su garganta. No levantó la vista. Simplemente se quedó allí, un hombre roto, enfrentado a décadas de complicidad y cobardía. El sonido de su dolor fue la rendición final. Javier se levantó bruscamente, tirando su silla hacia atrás, y salió de la habitación sin decir una palabra, incapaz de soportar la escena de su propia humillación. La fachada de la familia perfecta se había hecho añicos, y todo lo que quedaba eran los fragmentos de su avaricia. Me levanté de mi silla. Mi trabajo había terminado. Guardé la carta de mi abuelo y el cochecito de Mateo en mi bolso. El señor Morales asintió levemente hacia mí.
una señal de respeto profesional que nunca hubiera esperado. Me pondré en contacto con usted, señorita Sofía, para iniciar los trámites de la fundación, dijo en voz baja. No miré a mi madre, que permanecía sentada, petrificada en su silla, una estatua de orgullo derrotado. Caminé hacia la puerta, y por cada paso que daba, sentía que un peso increíble se levantaba de mis hombros. No salí de esa sala como una hija desafiante, sino como una mujer libre. Dejé atrás no solo a mi familia, sino la versión de mí misma que ellos habían intentado crear, pequeña, dependiente y silenciosa. Al cruzar el umbral de la puerta de la sala de conferencias, el sonido de los tacones de mis zapatos sobre el mármol pulido del pasillo fue lo único que rompió el silencio. No miré hacia atrás. Sabía lo que dejaba. Las ruinas de una familia que se había devorado a sí misma. El aire acondicionado del edificio era gélido, pero por primera vez en semanas, no sentía frío. Mientras esperaba el ascensor, con su interior de espejos y acero, vi mi propio reflejo. Mi rostro estaba pálido y mis ojos aún mostraban el rastro del dolor, pero había algo nuevo en mi mirada. Una firmeza que no reconocía, una paz que había nacido en medio de la guerra. El descenso desde el piso 40 se sintió como un regreso a la tierra, un aterrizaje suave después de una caída libre que había durado toda mi vida. El viaje de regreso a Kendall fue un borrón de autopistas y sol de la tarde. El silencio en el coche ya no era un monstruo que me acechaba, sino un compañero tranquilo. Ya no era el vacío dejado por Mateo, sino un espacio lleno de propósito. Encendí la radio por primera vez en un mes, y una canción suave llenó el habitáculo. No lloré. En cambio, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Pensé en el nombre de la fundación, en los colores del logo, en las caras de los niños a los que podríamos ayudar. La tristeza por la ausencia de mi hijo seguía ahí, un dolor sordo y permanente, pero ya no era un ancla que me arrastraba al fondo del océano. Se había convertido en el combustible que impulsaba mi motor, dándome una razón para seguir navegando, incluso en las aguas más turbulentas. Nunca volví a hablar directamente con mis padres ni con mi hermano. La información sobre su estado me llegó semanas después, a través de una llamada del señor Morales. Me contó, con un tono profesional pero no exento de cierta satisfacción, que mi madre se había negado a salir de la mansión de Coral Gables durante días, cancelando todos sus compromisos sociales. La humillación pública, aunque sutil y contenida en los círculos de la élite de Miami, había sido su mayor castigo. Ricardo, mi padre, había intentado llamarme varias veces, dejando mensajes de voz confusos y llenos de arrepentimiento, pero nunca respondí, y Javier, el hijo pródigo, tuvo que posponer indefinidamente la compra de su yate. Su arrogancia se había estrellado contra una realidad que no podía comprar ni intimidar. Su mundo de lujo se había encogido un poco, manchado por una derrota que no podía explicar en sus círculos de poder. Fiel a su palabra, el señor Morales se encargó de toda la burocracia. Los documentos para la creación de la Fundación Mateo se redactaron con una eficiencia implacable. El fideicomiso no se disolvió, se reestructuró legalmente para convertirse en el capital inicial de la organización sin fines de lucro. Ver el nombre de mi hijo en la cabecera de esos documentos oficiales, no como un fallecido, sino como un fundador, fue uno de los momentos más sanadores de mi vida. El dinero, que durante tanto tiempo había sido un arma de control y desprecio en manos de mi familia, se transformó en una herramienta de esperanza. Cada firma que estampaba en esos papeles era un acto de reafirmación, una declaración de que el amor, al final, era un activo mucho más poderoso que el dinero. A los pocos meses, la fundación empezó a tomar forma. Alquilé una pequeña oficina en Kendall, no muy lejos de mi apartamento. Era un espacio modesto, pero lleno de luz. Las primeras donaciones, además del capital del fideicomiso, comenzaron a llegar de amigos y de personas que escucharon la historia. Mi primera acción oficial fue establecer una asociación con el ala de oncología pediátrica del hospital, donde Mateo había pasado tanto tiempo. Creamos un fondo para ayudar a las familias con los gastos no médicos: transporte, alojamiento, comida,
cosas que mi familia nunca tuvo que considerar, pero que para otras eran barreras insuperables para el cuidado de sus hijos. Cada vez que aprobaba una ayuda, sentía que le estaba dando a otro niño el abrazo que mis abuelos nunca le dieron al mío. La ruptura con mi familia fue total y definitiva. Les envié, a través del abogado, una última carta. No contenía reproches ni ira. Simplemente establecía los términos de nuestra inexistente relación futura. Les pedía que no intentaran contactarme, que respetaran mi decisión y mi nueva vida. Les informé que cualquier intento de interferir con la fundación sería respondido con acciones legales. Fue un acto de autoprotección, el muro final que construí para salvaguardar mi paz y el legado de mi hijo. No sentí tristeza al cortar ese último lazo. Sentí alivio. Era como extirpar una parte enferma de mi cuerpo para poder sanar el resto. Ellos eligieron el dinero. Yo elegí la memoria de mi hijo. Y no había punto de encuentro entre esos dos mundos. Mi vida se volvió más pequeña y, al mismo tiempo, infinitamente más grande. Mi modesto apartamento en Kendall, que antes se sentía como una jaula de recuerdos dolorosos, se convirtió en mi refugio y mi centro de operaciones. Las paredes, que antes parecían absorber mis lágrimas, ahora estaban cubiertas de planes, de fotos de niños sonriendo, de cartas de agradecimiento de familias a las que habíamos ayudado. Dejé de sentirme como la hija fracasada de una familia rica. Me convertí en la madre de Mateo y en la fundadora de su legado. Encontré una nueva familia en los voluntarios, en los médicos y en los padres que conocí a través de la fundación. Una comunidad unida no por la sangre, sino por la empatía y la experiencia compartida del amor y la pérdida. Isabel y Ricardo siguieron viviendo en su jaula de oro en Coral Gables. La noticia de la fundación se extendió silenciosamente, y aunque nunca se dijo nada públicamente, su reputación quedó manchada. Se convirtieron en los padres ricos cuya hija había tenido que crear una organización benéfica para honrar al nieto que ellos habían ignorado. Era una condena social silenciosa, mucho más efectiva que cualquier grito o confrontación. Javier continuó con su vida superficial, pero algo se había roto en él. Perdió la certeza de que el mundo le pertenecía. Su derrota en esa sala de juntas fue una herida en su ego que ninguna cantidad de dinero podría curar por completo. Su castigo no fue la pobreza, sino la irrelevancia. Una tarde, mientras organizaba unos archivos en la que había sido la habitación de Mateo, encontré el pequeño cochecito de madera en un cajón. Lo tomé en mis manos, sus ruedas gastadas, su pintura descascarada. Ya no sentía el dolor agudo de la pérdida, sino una profunda y serena gratitud. Miré la foto de Mateo en el escritorio, su sonrisa radiante y eterna. Le sonreí de vuelta. No había podido salvar su vida, pero había salvado su memoria de las garras de la codicia. Había transformado el acto más cruel de mi familia en el acto más significativo de mi vida. El final de su historia no fue una tumba en un cementerio solitario, sino el comienzo de cientos de otras historias de esperanza. Y en esa verdad, finalmente, encontré mi paz, mirando hacia atrás. Desde este lugar de calma que he construido ladrillo a ladrillo sobre las ruinas de mi antigua vida, entiendo que la batalla en esa oficina no fue realmente por el dinero. Nunca lo fue. El dinero era simplemente el lenguaje que mi familia hablaba, el único idioma que entendían para medir el valor, el poder y hasta el amor. Lo que realmente estaba en juego ese día era la memoria de mi hijo. Luchaba por el derecho a que su corta y brillante vida fuera recordada como un poema, no como un asiento contable. Aprendí que cuando te enfrentas a personas que solo ven el mundo a través de un prisma de ganancias y pérdidas, tu dolor más profundo siempre será visto como un inconveniente, tu amor como una debilidad y tu memoria como un activo a liquidar. La lección más dura y liberadora fue aceptar que no podía enseñarles mi idioma, solo podía hablarlo con más fuerza que nunca. La verdadera fortaleza, me di cuenta, no se mide en gritos ni en confrontaciones dramáticas. A veces, la mayor demostración de poder es un no, silencioso y firme,
pronunciado en una habitación llena de gente que espera tu sumisión. Durante años, creí que mi sensibilidad era una desventaja, que mi forma de sentir las cosas tan profundamente me hacía vulnerable. Pero en esa sala de juntas, mi amor por Mateo no fue mi debilidad, fue mi armadura inquebrantable. Mi dolor no me cegó. Me dio una claridad de propósito que ninguna estrategia legal o amenaza velada pudo penetrar. Si estás pasando por una situación en la que te sientes pequeño o silenciado, recuerda esto: tu verdad, tu amor y tu dolor son tus superpoderes. No dejes que un mundo que adora el ruido te convenza de que tu voz silenciosa no puede mover montañas. Mi historia no es una de venganza, sino de redefinición. No busqué destruir a mi familia, simplemente elegí construir algo hermoso en el espacio que su ausencia dejó. El legado no es el dinero que dejas en una cuenta bancaria o las propiedades que acumulas. Esas son solo cosas. El verdadero legado es la bondad que siembras, el amor que das y la diferencia que haces en la vida de otros. Para mi familia, el legado era un nombre en un edificio, una cifra en un estado de cuenta. Para mí, el legado de Mateo ahora es la sonrisa de un niño que recibe ayuda, el alivio de una madre que no tiene que preocuparse por el transporte al hospital, la esperanza que nace donde antes solo había desesperación. Y ese es un tipo de riqueza que ellos nunca podrán comprender ni poseer. Cortar lazos con tu propia sangre es quizás una de las decisiones más dolorosas y antinaturales que una persona puede tomar. Hay una culpa programada en nosotros, una lealtad que sentimos que debemos mantener, sin importar el costo para nuestra propia alma. Pero aprendí que la familia no es una obligación, es un refugio. Y si tu refugio se convierte en tu campo de batalla, tienes todo el derecho del mundo a marcharte y construir tu propia paz en otro lugar. Proteger tu bienestar no es egoísmo, es supervivencia. Dejar ir a las personas que te lastiman, incluso si comparten tu apellido, no es un acto de odio, sino el acto supremo de amor propio. A veces, para poder sanar, tienes que amputar la fuente de la infección, sin importar lo cerca que esté de tu corazón. Al final, todo se redujo a una elección simple, resumida en la moraleja que me ha guiado desde ese día. Para ellos, mi hijo era una partida en su presupuesto, una complicación financiera que finalmente podía ser resuelta. Para mí, él era el mundo entero. Y la lección universal que quiero compartir contigo es esta: nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que el balance de otra persona defina el valor de tu universo. Tu amor, tus recuerdos, tu dignidad, esas cosas no tienen precio. Son los únicos activos que realmente importan, los únicos que nadie puede quitarte a menos que tú les des permiso. Lucha por ellos con la misma ferocidad con la que una madre lucha por su hijo, porque en esa lucha encontrarás no solo justicia, sino también a ti mismo. Mi viaje ha sido largo y doloroso, pero cada paso me ha traído aquí, a este momento, compartiendo mi verdad contigo. El duelo por Mateo nunca desaparecerá por completo, pero ahora coexiste con un propósito que me da fuerza cada mañana. La Fundación Mateo es la prueba de que del dolor más profundo puede nacer la luz más brillante. Es el testimonio de que el amor de una madre es una fuerza de la naturaleza, capaz de transformar la codicia en generosidad y una pérdida devastadora en un legado de esperanza. Y aunque mi familia eligió el frío consuelo del dinero, yo elegí el calor eterno de la memoria de mi hijo. Y esa, sin duda, fue la mayor victoria de todas. ¿Alguna vez has tenido que luchar para que la memoria de un ser querido fuera respetada por encima de todo lo demás? Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si crees que el amor es un legado por el que vale la pena luchar, entonces te invito a unirte a esta comunidad. Deja un comentario contándome qué parte de esta historia resonó más contigo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque hay muchas más historias de fortaleza y justicia que merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda siempre,
Nunca permitas que nadie le ponga precio a aquello que para ti es invaluable.